Para establecer los principios de igualdad y género con perspectiva pues también de grupo indígena en la Constitución política, el Pleno de la Cámara de los Diputados avaló un dictamen que reforma el artículo segundo constitucional. Juan Cárdenas tiene la historia. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados presentaron a consideración del Pleno un dictamen de reforma al artículo segundo constitucional con la finalidad de que las mujeres y hombres indígenas ejerzan su derecho a votar y ser votados en condiciones de igualdad y desempeñar cargos públicos y de elección popular. El artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y asesoramiento físico. Los derechos indígenas son aquellos derechos colectivos que existen como un reconocimiento a la condición específica de los pueblos autóctonos. Los mismos incluyen no solo los derechos humanos más básicos a la vida e integridad, sino también los derechos sobre su territorio, idioma, cultura, religión y otros elementos que forman parte de su identidad como pueblo. Los derechos de los pueblos indígenas son aquellos que pertenecen a los pobladores originarios de un territorio que ha sido invadido y colonizado por forasteros. Es indiscutible exactamente quién hace parte de la población indígena, pero puede ser ampliamente entendido en la relación con el colonialismo. Se habla de los pueblos indígenas en relación a las sociedades precoloniales que se han enfrentado a la amenaza específica del fenómeno de la ocupación y la relación que tuvieron estas sociedades con las potencias coloniales. En general, se constata que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas por haber sido desposeídos de sus territorios, tierras y recursos y que en muchas partes del mundo no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los estados en que viven, y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión y son discriminados por su idioma, por su color de piel, por su situación económica o por sus formas de pensar diferentes. La cuestión de los derechos indígenas se asocia también con otros niveles de la lucha humana. Debido a la estrecha relación entre la situación de los pueblos indígenas culturales y económicas y sus valores ambientales, las cuestiones de derechos indígenas se vinculan con la preocupación por el daño ambiental, el cambio climático y el desarrollo sostenible. Los pueblos indígenas del mundo estuvieron representados y sus asuntos estuvieron presentes por primera vez en las Naciones Unidas en el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. En abril del 2000, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución para el establecimiento del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas, como cuerpo asesor del Cuerpo Económico y Social, con el mandato de examinar cuestiones indígenas.
En septiembre del 2007, después de un proceso de preparación, debates y negociaciones, la Asamblea General adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Convenio 169 fue aprobado en 1989 por la Organización Internacional del Trabajo. Hasta ahora, 22 países lo han ratificado y adoptado. Este convenio reconoce los derechos a la propiedad de la tierra, la igualdad, la libertad y la autonomía en las decisiones sobre los asuntos de los pueblos indígenas y establece la consulta previa de cualquier medida administrativa o legislativa que los afecte directamente y de la explotación de recursos naturales en su territorio. En 1989, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos pidió a su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos elaborar una propuesta de declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, y esta, a su vez, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, las cuales, tras consultar con algunos representantes de los pueblos y organizaciones indígenas, entregaron en 1997 la propuesta para la discusión, y desde el 2000 se creó un grupo de trabajo para garantizar la participación y la representatividad indígena en el proceso. Desde el año 2001, los estados que conforman la Organización de Estados Americanos han debatido los borradores de la propuesta. Los derechos culturales son derechos relacionados con el arte y la cultura, entendidos en una amplia dimensión. Son derechos promovidos para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y además puedan participar en aquella que sea de su elección. Son fundamentalmente derechos humanos para asegurar el disfrute de la cultura y sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. Son derechos relativos a cuestiones como la lengua, la producción cultural y artística, la participación en la cultura, el patrimonio cultural, los derechos de autor, las minorías y el acceso a la cultura. Interarts, fundada en 1995 en Barcelona, esta es una agencia privada cuya misión responde a 3 objetivos principales: asesorar en el diseño de las políticas culturales, contribuir a los procesos de desarrollo desde el sector cultural, facilitar la transferencia de conocimiento e información en el campo de la cultura. Con el fin de alcanzar estos objetivos, Interarts organiza su programa de trabajo alrededor de 3 funciones: diseño, laboratorio de ideas y centro de investigación aplicadas. Analiza temáticas culturales emergentes de relevancia política y contribuye a la elaboración de propuestas para la implementación de políticas culturales. Asesoramiento. La cultura es un elemento fundamental en los procesos de desarrollo. Con este fin, Interarts asesora en la creación de empresas culturales y coordina la gestión de proyectos orientados a la cooperación cultural. La formación e información. Organiza programas de formación especializada en la gestión y cooperación cultural internacional. Difunde sistemáticamente la información y los resultados de su trabajo en Internet, en su boletín mensual o participando activamente en redes sectoriales. Desarrolla su actividad a nivel interdisciplinario para entidades públicas y privadas. Organización con un proyecto internacional que tiene una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de cooperación cultural en el ámbito nacional e internacional. La principal razón de ser de Interarts es la voluntad de incorporar una dimensión cultural en toda aproximación al desarrollo, contribuyendo así al conocimiento en esta materia. Para ello, ofrece servicios de carácter interdisciplinario a entidades públicas y privadas, investigación aplicada, gestión de proyectos de cooperación, formación,
asesoramiento e información. En los ámbitos de innovación en los que opera actualmente, siempre con vocación internacional, se encuentran los derechos culturales y el asesoramiento para la creación de nuevas empresas culturales. En Guayís, toda la gente, todos los pueblos. Como México, que se sustenta en el principio de participación efectiva de la ciudadanía, es necesario generar las normas y adecuarlas para que se promuevan y regulen el respeto a los derechos fundamentales de todos los sectores de la población, entre los que se encuentran los pueblos indígenas. Para que los usos y costumbres o prácticas comunitarias no puedan menoscabar estos derechos. Y si no integramos a los pueblos indígenas y en especial a estas mujeres, a esta revolución democrática que necesitamos hacer inmediatamente en todos los puntos del país, no vamos a poder decir que esta legislatura ha cumplido con su verdadero papel. Pretende corregir las desigualdades no solo por razones culturales, étnicas, raciales, de lenguaje, sino también por razón de género. Finalmente, el dictamen se sometió a votación nominal y fue aprobado de manera unánime con 400 votos a favor. Se turnó al Senado de la República para continuar su trámite legislativo.